Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar en el que les hablaré de la historia de Ba Sing Se, la ciudad impenetrable de Avatar, a menos que seas el dragón del oeste. Ba Sing Se es la ciudad capital del Reino Tieva y uno de sus principales estados constituyentes, abarcando gran parte del extremo noreste del continente y siendo la ciudad más grande del mundo. En comparación, Ba Sing Se es tan gigante como lo son los polos norte y sur, por poco casi que alcanza el tamaño del inmenso desierto de Siwang y por poco casi que alcanza también el tamaño total de la isla central del archipiélago que da forma a la Nación del Fuego. La ciudad se caracteriza por estar protegida por grandes muros que le dan su nombre, dado que Ba Sing Se significa literalmente ciudad impenetrable. Las puertas de estos muros solo pueden abrirse mediante el uso de la Tiva Control y dentro del muro exterior, que es tan inmenso que incluso llega a graficarse en los mapas mundiales, nos encontramos extensos campos de cultivo, el lago Laogai y varias montañas, las cuales por cierto nunca se ven desde ningún ángulo de cuando tenemos escenas de la urbanización, lo cual es extraño ya que son montañas bastante altas, pero bueno, ahí están. Después del muro exterior hay un segundo muro, el muro interior. Este delimita de todo lo anterior el inicio de la zona urbana, en el cual nos podemos encontrar varios muros más que dividen a la población según la clase social, dándose forma al sector bajo, el sector medio y el sector alto, este último también conocido como anillo superior por ser donde se encuentra el palacio del Rey Tieva y donde vive su corte y el centro del poder. Comenzamos a adentrarnos en su historia yendo hasta el punto más antiguo del cual tenemos conocimiento, que es aproximadamente 5000 años antes de la época del Avatar Aang, cuando originalmente la ciudad era de carácter subterráneo y sus habitantes descubrieron los cristales luminosos, comenzando todo un negocio a partir de estos. En algún punto la expansión de esta metrópoli subterránea llegó a la superficie hasta que finalmente las catacumbas fueron abandonadas. Fue desde entonces cuando los nuevos y poderosos monarcas de Ba Sing Se comenzaron a tener guerras con estados vecinos, beneficiándose mucho de las montañas Taihua al sur de la ciudad, ya que cuando los ejércitos enemigos trataban de llegar a ellos de sorpresa por ese territorio, las grandes tormentas de allí los destruían. Múltiples victorias sobre oponentes muy fuertes le dieron a la ciudad la reputación de invencible. Con el paso del tiempo se ganó el derecho a ser proclamada como la capital del continente. Durante siglos, la ciudad permaneció firme bajo el mando de sus monarcas, mientras que comenzaba a surgir un gran contraste con el territorio nacional restante, ya que como la fuerza del gobierno central que llegaba a ellos era poca, fueron más afectados por la creciente cantidad de criminales que se autodenominaban Dao Fei. En Ba Sing Se también había cierto crimen, pero no pasaba de ser un conjunto no organizado de bandas callejeras. Para los tiempos del Avatar Yansheng y durante el reinado del Rey Tieva Fei Shan, había cierto cuidado en los ciudadanos más pobres de Ba Sing Se, dado que Fei Shan era muy consciente de que el anillo inferior de la ciudad era una especie de línea de defensa en caso de ataques del exterior. Después de la crisis diplomática conocida como Asunto Platino, muchos comerciantes del sector medio de la ciudad se fueron para convertirse en mercaderes Shang en las 4 ciudades abiertas al comercio internacional. De todas formas, Ba Sing Se recibiría nuevos ciudadanos pronto, ya que cuando la ciudad-estado de Tianhaishi fue devastada por la pelea entre el Avatar Yansheng y el general Old Iron, muchos de ese pueblo se mudaron a Ba Sing Se para comenzar sus vidas de nuevo. Ba Sing Se logró mantener su equilibrio a pesar de la muerte temprana del Avatar Kuruk, ya que muchos de sus nobles y burócratas formaron alianzas con el sabio Jianzu. Este buscaba tomar control de Ba Sing Se, así como tenía bajo su control buena parte del Reino Tieva, pero su influencia nunca fue demasiado lejos por causa del Rey Tieva. Sin embargo, esa estabilidad era una mentira, ya que Ba Sing Se tuvo una serie de guerras secretas entre la familia real, dado que los príncipes empleaban asesinos y libraban sangrientas disputas en las sombras. Para el año 295 antes del genocidio, varios grupos Dao Fei se habían instalado en el sector bajo de Ba Sing Se, entre ellos el líder criminal Mok y su triada del Ala Dorada. Con un territorio asegurado, comenzaron a influir en las pandillas locales menos expertas, pero finalmente fueron localizados y destruidos por una joven Avatar Kyoshi. Fue en esta época cuando el Rey Tieva Yiming ordenó la construcción de un entramado de trenes que recorrieran toda la ciudad, lo que requirió construir grandes estructuras por sobre el nivel del suelo y destruir varias otras locaciones para dejar libre el camino.
Uno de los planes finales de Kiyoshi para combatir el crimen cada vez más organizado de la ciudad fue dar forma a un grupo de trabajo especializado en el tema, pero cuando tuvo que marcharse de la ciudad por otros asuntos, el monarca de turno usó el plan de Kiyoshi para localizar y detener no solo a los criminales, sino también a cualquier opositor y amenaza de su gobierno, lo cual terminaría generando rencores hacia dicho plan por parte del sector pobre. Durante la exitosa campaña de Qin el Conquistador para tomar control de todo el continente, Ba Sing Se permaneció intacta, además claro de la península donde vivía el avatar Kiyoshi. Según lo que los guionistas del episodio El Día del Avatar contaron en los comentarios extra de ese episodio, Qin prefirió enfrentarse al avatar que probar suerte con los grandes muros de Ba Sing Se, pero como bien vimos, parece haber elegido mal a su contrincante. Apenas terminada la crisis de Qin, estalló un levantamiento campesino en contra del infame e inútil Beitieva número 46, quien fue ayudado por Kiyoshi. A partir de este momento se dio forma a una constitución nacional para delimitar los poderes del monarca y se creó al grupo de élite conocido como Dai Li, que se asegurarían de proteger los intereses del gobierno. Tras la muerte de Kiyoshi, el Beitieva del momento, Jia Lun, hizo cambios inmediatos a la constitución. Cuando un grupo de sabios hablaron en contra de esto y pidieron por la paz, el tiránico monarca envió a los Dai Li a asesinarlos, en lo que se conoció como la Noche de los Sabios Silenciados. Durante esta época, Ba Sing Se y Omashu comenzaron a competir por cuál era la mejor ciudad del continente, con la reina de Omashu del momento siendo una gran opositora a la gran corrupción de Jia Lun. Poco después, y ya durante la plena época del Avatar Boku, Jia Lun aceptó enviar ayuda humanitaria al sur del continente cuando este sufrió de graves inundaciones, solo si luego los afectados iban a trabajar al muro exterior de Ba Sing Se, con muchos de estos afectados no teniendo otra opción que aceptar. Para la Guerra de los 100 años, el muro exterior de Ba Sing Se fue traspasado hasta en 4 ocasiones. El primero fue el asedio de 600 días comandado por el general Airo, legendario dragón del oeste, que finalmente se retiraría dada la muerte de su hijo Lu Ten. El segundo fue cuando la princesa Azula atacó con su taladro gigante. Si bien esta enorme maquinaria logró perforar el muro exterior, el avatar Aang y sus amigos lo detuvieron antes de que el ejército pudiera entrar. La tercera ocasión tuvo lugar poco después, cuando la princesa Azula efectuó un golpe de estado desde el interior de la propia ciudad y ordenó a los Dai Li, sus aliados, tirar abajo los muros para que las tropas del fuego entren. Y finalmente, la cuarta vez fue a causa de Airo, quien con la orden del Loto Blanco llegó para liberar la ciudad del control de la Nación del Fuego, por lo que necesitó destruir una parte del muro interior para poder entrar. Una vez terminado el conflicto, que también había visto el fin del gobierno opresivo liderado por Long Feng, con el Beitieva Kuei como marioneta, algunos refugiados que vivían en el anillo inferior decidieron volver a sus hogares originales, mientras que otros se quedaron en Ba Sing Se, y lamentablemente fue una mala elección, ya que la ciudad estaba superpoblada y la higiene era mínima. Mientras el mundo comenzaba a avanzar en conjunto, el sector bajo se quedó olvidado. Para el año 171 después del genocidio, nuevos maestros aire surgieron en toda la ciudad, con la reina Tieva ordenando a los agentes Dai Li que los secuestren para formar el primer regimiento de maestros aire en su ejército. Este grupo sería posteriormente liberado por el Avatar y sus aliados. Tiempo después, la ciudad cayó en el caos cuando Sahir y su grupo terrorista asesinaron a Hou Ting, con Ghazan usando su lava control para tirar abajo los muros internos de la ciudad y unificando todas las clases sociales, lo que produjo saqueos e incendios masivos. Durante este periodo, las distintas clases sociales debieron aprender a vivir en un único y enorme sector, pero cuando llegó Kuvira con su imperio, ésta envió a los pobres a trabajar como esclavos. Tras ser vencida por el Avatar y la restauración de Gu como monarca, Ba Sing Se fue lo suficientemente capaz como para enviar ayuda humanitaria a los afectados en Ciudad República. Lo siguiente a esto, según Gu, es lograr que Ba Sing Se, así como el resto del continente, logre una buena transición a la democracia, pero si lo logran o no, o bajo qué términos, condiciones y consecuencias, es algo que aún no sabemos. Si el video les gustó, pueden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Gracias y hasta la próxima.